Buenos días, siendo las 8:40 del día 13 de marzo de 2024, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Tribunal Colegiado, en su parte técnica, integrado por los doctores María Laura Martini y Martín Ernesto Cosmaro, jueces penales de esta ciudad, vamos a dar inicio a la audiencia de debate fijada en esta carpeta judicial número 13.835, legajo fiscal 118.275, caratulado Córdoba, Luciana Andrea, sobre denuncia de amenazas. En primer término, como esto es, como señalaba, es la primera vez que se realiza en esta ciudad, voy a constatar la presencia de todas las partes y después tomaré juramento de los vocales legos para que integren el tribunal e iniciaremos formalmente el debate. Por la Fiscalía se encuentra presente. Buenos días, Ana Cecilia Codina, fiscal general. Buenos días. Buenos días, María Belén de la Canal, funcionaria fiscal. Buenos días, Verona Devoto, fiscal general. Buenos días. Por la defensa. Buenos días, Gastón Adán Bordier, defensor del comisario inspector Ale. Buenos días. Señor, le pido para el audio que nos recuerde su nombre completo. Sí, Juan José Ale. Su número de documento. 25.011.128. ¿Dónde nació? Acá en Comodoro. ¿En qué fecha? 5 de abril de 1976. ¿El nombre de sus padres? Sara Aide Cocha. Juan Y Luis Ale, fallecido. ¿Su estado civil? Soltero. Bien. ¿Su nivel de instrucción? Terciario. ¿Y su ocupación actual? Policía. Bien. Y finalmente su domicilio actual. Urquiza 940, Esquel. Bueno, ahora sí, también constatándose la presencia de los 4 vocales legos seleccionados, voy a solicitarles que cuando los nombres se pongan de pie, les voy a tomar juramento y después los 2 titulares les voy a pedir que suban al estrado y los 2 suplentes que se queden ahí en ese escritorio. Bien, entonces, asumen el compromiso de juzgar en este caso en nombre del pueblo de la provincia del Chubut con justicia e imparcialidad, así como de guardar secreto de las deliberaciones según la Constitución. Sí, claro. Bien, entonces les pido que suban. Perdón, antes de que suban voy a hacer algunas aclaraciones porque como somos, yo decía, para que estemos todos hablando el mismo idioma. Sí, me siento un momentito y ahora subimos. Me pareció importante, dado que es un proceso nuevo y que ustedes no son abogados, explicarles un poco cómo es el proceso del debate. El juicio oral se divide en 2 etapas. En este caso se trata de un tribunal mixto, porque la Constitución establece que por la calidad de funcionario público debe ser un tribunal mixto. Y como decía, estas 2 etapas, la primera es donde se establece si hay responsabilidad penal o no, y en la segunda, en caso de que en la primera se establezca que hubo responsabilidad, hay una segunda donde se define cuál va a ser la pena a imponer. Si en la primera se establece que no hay responsabilidad, la segunda no se realiza. Y en esta primera etapa, que es la que vamos a desarrollar a partir del día de hoy, también hay distintos momentos. En el primer momento, las partes van a hacer sus alegatos de inicio, que es donde nos van a decir qué es lo que, en el caso de la Fiscalía, qué es lo que va a querer probar, en el caso de la defensa, qué es lo que va a resistir o cuál es su teoría del caso. El fin, después de esto se va a producir la prueba, después van a hacer los alegatos finales, donde van a hacer un análisis cada una de las partes de toda la prueba que vimos y oímos durante el transcurso de las audiencias. Después de estos alegatos, el imputado tiene la posibilidad de dirigirse al tribunal en caso de que quiera decir algo. Finalmente pasaremos a deliberar en una deliberación que es secreta, los 5 en conjunto, y daremos un veredicto.
y una aclaración sobre la prueba y específicamente sobre los testimonios, que es el grueso en general de los juicios orales. El fin último es conseguir información de alta calidad. Y esto se realiza a partir de las preguntas que hacen ambas partes. La parte que propone el testigo hace lo que se llama un examen directo, donde tiene que hacer preguntas abiertas y el testigo tiene que desarrollar todo lo que sabe, o todo lo que vio, todo lo que oyó. Los testigos declaran bajo juramento y, digamos, entre estas reglas hay cosas que están prohibidas, que no se pueden hacer. No se pueden hacer preguntas cerradas en el examen directo. No se pueden hacer preguntas sugestivas, confusas. Si esto ocurre, la parte contraria puede objetar. Ustedes van a escuchar en algún momento que alguna de las partes diga objeción. Si eso ocurre, se para, el testigo no va a contestar hasta que no resolvamos esa cuestión y se le indique si tiene que contestar o si la parte que formuló la pregunta con algún error tiene que reformularla. Después que el que propuso ese testigo culminó con su interrogatorio, la otra parte puede contraexaminar. En ese caso sí puede hacer preguntas cerradas, por supuesto no confusas o que induzcan a error, pero sí puede hacer cerradas y sugestivas, que en el primer caso no se podía. Esto porque tiene una función de contralor. ¿Bien? Bien, después hay otros momentos que también pueden ser objetados, pero con estas explicaciones creo que podemos estar todos hablando el mismo idioma y entender bien qué es lo que ocurre durante el proceso. Lo último que para hacerles saber es que el tribunal nunca puede realizar preguntas a los testigos, solamente lo pueden hacer las partes. Así que nosotros tomaremos nota de todo lo que escuchemos y de todo lo que veamos y después con esas notas pasaremos a deliberar. En esa deliberación, si entendemos que la Fiscalía pudo cumplir todo lo que dijo que iba a aprobar, se dictará un veredicto de culpabilidad o de responsabilidad, y si la Fiscalía no logra cumplir todo eso que probó y se establece la duda, en ese caso hay que dictar un veredicto de no responsabilidad. Así que ahora sí, les pido que suban. Agustina, ¿podemos apagar el aire? Ahora ya estamos. No escucho. Sí, no, pero aparte ya están teniendo frío las chicas, las veo congeladas. Sí, aparte se ruido. Voy a poner esto acá. Bien. Antes de iniciar voy a preguntar a las partes si hay alguna cuestión preliminar que deseen plantear. ¿La Fiscalía? No. ¿La defensa? No, tampoco, señoría. Bien. Entonces, a tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código Procesal Penal, declaro formalmente abierto el debate. Señor Ale, en este momento me voy a dirigir a usted. Es de suma importancia lo que va a ocurrir a partir de ahora y, digamos, bueno, ya mencioné algunas de las cuestiones, pero lo que le voy a pedir es que preste mucha atención a todo lo que va a ocurrir a partir de este momento. Sobre la base, como decía, sobre la base de las pruebas y de los argumentos que se presenten, nosotros vamos a tener que deliberar en este juicio. Usted tiene derecho a presenciar el debate y también tiene derecho a intervenir en el mismo. Y lo puede hacer de dos maneras. Uno, a través de pidiendo, por ejemplo, respecto de la prueba, que se muestre algún secuestro que pueda haber, o en su caso también interrogando testigos. Esta participación no es directa, sino que la hará a través de su abogado. La segunda intervención, que sí es directa, tiene que ver con su declaración. Usted tiene derecho a declarar o a no hacerlo. Si usted decide declarar, puede hacerlo en cualquier momento del proceso, solo bastará que nos lo haga saber
y le daremos el espacio para que lo haga. Y si decide no declarar, ese silencio nunca va a poder ser utilizado en su contra, así que digamos, esa es una decisión que usted tomará de acuerdo también a lo que le recomiende su abogado. ¿Ha comprendido todo lo que le he dicho? Sí, comprendí, su señoría. Bien. Entonces, con esto comenzamos el debate. Le pregunto a la Fiscalía si... pero le pido en realidad que exponga cuáles van a ser los hechos de la acusación y su teoría del caso. Gracias, su señoría. El Ministerio Público va a presentar la teoría del caso. Vamos a probarles cómo un funcionario público, más precisamente un policía, el comisario Juan José Ale, incumplió los deberes otorgados a su cargo ante la presentación de una víctima, la señora Luciana Córdoba, en la Comisaría Seccional Quinta de esta ciudad, el día 2 de mayo de 2022, entre las 8:30 y 9 de la mañana. En esa fecha, 2 de mayo del 2022, Juan José Ale era el comisario a cargo de la Comisaría Seccional Quinta de Policía. Cuando hablamos de comisario, hablamos de representantes de las fuerzas policiales que están al cuidado de velar por la seguridad de los ciudadanos. ¿Quién es Luciana Córdoba? Luciana Córdoba es la víctima que concurrió ese día a la seccional quinta. Es una ama de casa que está en pareja con Carlos Mellado, madre de 2 pequeños hijos de 5 y 9 años de edad. ¿Por qué Luciana Córdoba concurrió a la comisaría el 2 de mayo del 2022 a la comisaría quinta? Concurrió a los fines de radicar una denuncia por sentirse amenazada, amedrentada. ¿Y por qué? ¿Cuál es la génesis? ¿Y por qué debo contarles a ustedes ello? Porque el origen de esta concurrencia de Luciana Córdoba a la comisaría llevó a la teoría del caso, al hecho que el Ministerio Público trae al debate y por el cual está el señor Ale aquí hoy sentado. El origen de la presentación de Luciana Córdoba es a raíz de que la misma está en pareja con Carlos Mellado. Carlos Mellado llevó un vehículo a un taller chapista. Este taller chapista es de Adrián Barriga. En el taller chapista ocurrió un incidente, por lo cual Mellado terminó chocando un vehículo marca Vento que estaba en el lugar. Perdón, Mellado no, Mella, rectifica. Señor Mella, Carlos Mella. Chocó un vehículo que estaba en el lugar. ¿Ese vehículo de quién era? De la progenitora, de la mamá de Adrián Barriga. ¿Quién es Adrián Barriga? El hermano de Juan José Ale. Luego de que ocurrió este incidente, el 30 de abril de 2022, la señora Córdoba estaba saliendo de su casa. Ella vive en el barrio Cerro Solo, que es jurisdicción de la seccional quinta, en la calle Cerro Colorado 3163. Salía con sus 2 pequeños hijos y cuando intentaba ingresar al vehículo, a su auto, pasó un rodado, un Renault Logan color gris. En el mismo iban del lado del acompañante el señor Adrián Barriga y del lado del conductor una persona que ella no identificó, pero que exhibió un arma de fuego. La señora Córdoba vio la patente del vehículo. Se sintió muy intimidada ante esta situación, tuvo miedo. ¿Qué hizo? Fue a la comisaría quinta el 30 de abril. En ese momento no le pudieron tomar la denuncia, le pidieron los datos, le dijeron que la iban a llamar para recepcionar la denuncia. Transcurrieron 2 días, nadie la llamó. Entonces, el 2 de mayo del 2022, en horas de la mañana, ella fue a la comisaría. Se presentó, la hicieron ir hasta la oficina de servicio para tomarle la denuncia y la denuncia comenzó a tomarla la oficial Verónica Rojas. Luciana Córdoba relató el hecho que la había damnificado. Cuando Luciana Córdoba estaba relatándole a la oficial de servicio el hecho que la damnificaba, ingresó a la oficina el comisario de la seccional, Juan José Ale, quien la miró a Luciana Córdoba, comenzó a gritar y le dijo que el Logan por el cual ella estaba denunciando era de él y que el vehículo Vento que habían chocado era de la mamá de él. Le gritó, miró tanto a Córdoba como a Rojas, les dijo que el que mandaba ahí era él y le dijo a Rojas que borrara la denuncia. Que borrara la denuncia que estaba tomando a Córdoba y la echó a Córdoba de la comisaría. Córdoba se va de la comisaría. Cuando sale, puede ver que afuera de la comisaría estaba estacionado el reloj Logan que ella había visto pasar frente a su casa. Que Juan José Ale, con el accionar que les acabo de relatar,
incumplió los deberes que tiene un funcionario público a su cargo. ¿Por qué? Porque ante la presencia de una persona que estaba denunciando un hecho que lo damnificaba, que podía involucrarlo a él o a algún familiar, donde había un conflicto de intereses, lo que optó por hacer Ale fue ordenar borrar la denuncia, cuando en realidad debería haber permitido que se siga tomando la denuncia. Él ordenó borrar la denuncia. ¿Qué debía hacer si no se continuaba tomando la denuncia? Derivar a la damnificada, a la señora Córdoba, a la unidad regional, a otra sede policial o judicial, a los fines de que se recepcione esa denuncia. Esa era su obligación. Ello para garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública que él representa. Sin embargo, para generar impunidad sobre esta amenaza que se pretendía denunciar, decidió no cumplir con su deber y no permitir la recepción de la denuncia. Ya continuó. Vamos a probar la teoría del caso de la Fiscalía con los testimonios de Luciana Córdoba, de la oficial de servicio Verónica Rojas. Vamos a ver imágenes, vamos a ver una filmación de la cual se puede ver a Luciana Rojas ingresando a la comisaría y egresando y en el estado en que lo hacía ese día. También vamos a ver imágenes de un Renault Logan cerca del domicilio de la damnificada. Como digo, esto para probar el motivo por el cual ella fue a la comisaría. Luego, con Rojas y con Córdoba probaremos el hecho que se imputa y el incumplimiento de los deberes por parte del comisario Juan José. Por todo ello, el Ministerio Público va a probar en esta audiencia el hecho que se les ha manifestado y la conducta que se va a probar es la de incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de autor, que en el Código Penal, en la norma de fondo de nuestra ley, se establecen los artículos 249 y 45 del Código Penal. Ello es todo. Gracias. ¿La defensa? Bueno, buenos días, sus señorías y jueces legos. En principio, la defensa, y dada esta modalidad que es novel en la zona, va a explicar que una acusación contra una persona, según nuestra ley de procedimientos en la provincia de Chubut, debe ser con una serie de requisitos que debe cumplir el Ministerio Público Fiscal para imputar un delito a una persona. La defensa va a sostener y va a solicitar para el último momento de estas jornadas de juicio la nulidad de la acusación fiscal, en el entendimiento de que la misma no cumple los requisitos de la ley. Nuestro Código de Procedimiento en el 291 habla de esta acusación pública que hace el Ministerio Público Fiscal y dentro de los requisitos establece que esa acusación tiene que ser o contener una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que atribuye al imputado y en caso de contener varios hechos independientes de la separación y el detalle de cada uno de ellos. Vamos a demostrar que esta acusación, en definitiva, trata de tipificar o encuadrar la supuesta omisión del comisario Ale en el artículo 249 del Código Penal, que sería incumplimiento de los deberes, pero en ningún momento, y más allá de lo que digan los testigos, la acusación explica cuál debería haber sido la conducta del comisario Ale. Si achacamos el incumplimiento de un deber, debemos decir qué normativa lo obligaba a realizar tal o cual cosa. Es decir, si yo lo que estoy diciendo es que omitió cumplir con sus deberes, debo determinar cuáles son los deberes de Ale. Bueno, en la acusación fiscal, que es la base del juicio, de lo cual la Fiscalía no se puede apartar en este proceso, sino que el relato de hechos que tiene escrito aquí y por el cual fue aprobado la elevación de este juicio, debe ser idéntico a lo que pueda llegar a probar a través de pruebas documentarias o de las pruebas testimoniales. Si el relato que hace el Ministerio Público Fiscal no se condice con lo que van a venir a declarar los testigos o las pruebas aportadas, sean
registros fílmicos o pruebas documentales, entonces no vamos a tener una congruencia entre lo que dice la Fiscalía que pasó y por lo cual acusa a mi cliente, ¿sí?, y el fallo. Y el fallo va a ser prácticamente imposible, porque si no existe congruencia, un fallo condenatorio, porque si no existe congruencia entre la acusación y los hechos que se van a tratar de probar aquí, entonces no se puede emitir una sentencia. Por eso, la acusación tiene una serie de requisitos legales para poder permitir esa congruencia, ¿sí?, entre lo acusado y lo probado, y para que el tribunal pueda fallar en todo caso, y si así lo entiende, condenando. Si la acusación adolece de defectos legales, la acusación es nula. ¿Y qué implica que algo sea nulo? Que nunca tuvo vida jurídica. Por lo cual, también viene sosteniendo la defensa, y esto se los tenemos que comentar porque también le vamos a pedir que fallen sobre estas circunstancias. La acusación fiscal, como bien acaba de relatar el Ministerio Público Fiscal, arranca con el pedido de una condena por el delito de amenazas con arma de fuego en cabeza de mi cliente, que a lo largo de la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Fiscal terminó sobreseyendo a mi cliente por el supuesto delito de amenazas con arma de fuego en contra de la víctima que mencionaba el Ministerio Público Fiscal, la señora Luciana Andrea Córdoba. ¿Esto qué significa? Los sobreseimientos los puede hacer la misma Fiscalía cuando acusa y no encuentra pruebas, o lo puede hacer un tribunal que se llama sobreseimiento jurisdiccional. Aquí hay un desistimiento por parte de la Fiscalía en continuar imputando a Ale como autor del delito de amenazas con arma de fuego en contra de Luciana Andrea Córdoba, a punto tal de que lo ha sobreseído. En este sentido me voy a adelantar un poquito, es decir, todas aquellas pruebas que tengan que ver con el hecho de la supuesta amenaza, atento al sobreseimiento fiscal, la defensa se va a oponer a la realización de esas pruebas, porque no son parte en este juicio. En este juicio, como bien lo acaba de explicar el Ministerio Público Fiscal, solo se va a determinar si mi defendido incumplió o cumplió con los deberes a su cargo. Todo lo vinculado al motivo por el cual esta señora Luciana Andrea Córdoba se presenta en una comisaría a hacer una denuncia por amenazas, como no es parte de este juicio, serían todas pruebas impertinentes e irrelevantes para la causa. Al final, la defensa va a plantear otro tipo de nulidades que se produjeron en este proceso hasta llegar a ustedes, que tienen que ver con que esta acusación fiscal, que yo les digo que es la base del juicio y que se hace por escrito por parte del Ministerio Público Fiscal, para llegar al juicio hay una etapa previa, y en esa etapa previa hay un juez de garantías que controla la acusación fiscal. Y lo que le dice y le solicita y le pide la ley penal, tanto al Ministerio Público Fiscal como al juez que controla esta acusación, es que cumpla los requisitos legales del artículo 291, que les nombré recién, un inciso tercero que habla de la claridad, precisión en la imputación. En esa acusación hay una obligación doble, tanto del Ministerio Público Fiscal como del juez que controla la acusación. Pero aún más pesa sobre el juez que controla la acusación, por supuesto, porque es juez de garantías. ¿De garantía de quién? Del imputado, de que no se le violen los derechos. Esa acusación, y es una carga legal del Ministerio Público Fiscal y del juez que controla, determina que la competencia del tribunal de juicio debe ser determinada en esta pieza, que es la acusación fiscal. Esta pieza dice nuestra ley que una vez que se presenta la acusación fiscal y se presenta control de las partes, la decisión que tome el juez al determinar si la acusación está bien hecha o está mal hecha,
Puede tener dos caminos el juez ahí. Si considera que está bien hecha y hay elementos suficientes, eleva la causa a juicio. Si considera que está mal hecha, debe mandar al Ministerio Público Fiscal a reformular por los errores que contenga esta acusación. Lejos estuvimos en las etapas previas de esta circunstancia, por eso hablamos de que vamos a pedir la nulidad y sobre eso también se va a tener que expedir el tribunal que hoy integra. En esa pieza acusatoria, la ley ordena que se determine cuál es el juez competente. Es de aquí que la pieza acusatoria, y por esa obligación de determinar quién es el juez competente, encabeza el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal dijo que no era un tribunal colegiado, integrado por 3 jueces técnicos y 2 jueces legos, sino que era un juez unipersonal. Así la controló y la aprobó el juez de la instancia anterior para elevar a juicio. Pasados unos 9 días, la señora fiscal planteó que se había confundido, que se había equivocado, que había cometido un yerro en la acusación y que se había equivocado en su obligación de determinar el tribunal competente cuál era el tribunal de juicio. Si era un tribunal colegiado, como lo son ustedes hoy, o si era un solo juez el que debía intervenir en la causa. Por supuesto que el tribunal competente, por disposición de la Constitución provincial, es un tribunal integrado por 3 jueces y 2 jurados legos, cada vez que en un supuesto delito interviene un funcionario público. Al advertir esto, la fiscal realiza lo que nosotros conocemos técnicamente como un recurso, es decir, recurre a la resolución del juez que había aprobado su acusación fiscal y que con esa acusación fiscal había elevado la causa a juicio, cuando nuestro Código de Procedimientos, específicamente en el auto de elevación a juicio, que es lo que realiza el juez al controlar la acusación y solicitar el juicio contra una persona, específica y expresamente prohíbe la recurribilidad de ese auto de elevación a juicio. Entonces, ¿qué está diciendo ahí la ley procesal? Está diciendo, mire, una vez que la pieza fiscal pasó el control del fiscal y pasó el control del juez y el juez considera que de esa forma debe elevar la causa a juicio, y esto va a ser la base del juicio futuro, de acá la Fiscalía no se puede correr, porque esta es la imputación y acá está descrito el delito que supuestamente le quiere enrostrar a un ciudadano, no se puede recurrir. Entonces yo no puedo decir desde el Ministerio Público Fiscal, yo me equivoqué en una parte de la acusación, y solicito una audiencia para modificar esa única parte de la acusación. ¿Por qué? Porque la acusación fiscal es un todo. Es decir, si se aprobó la acusación fiscal, no se la puede después modificar en partes. O sea, esto se eleva como se aprobó. El juez de la causa ahí también se da cuenta de que su control de la acusación fiscal había sido deficiente, que no la había controlado a la acusación fiscal. Y entonces cae en la cuenta de que sí, efectivamente la Constitución dice que cuando hay un funcionario público al que se le está tratando de imputar un delito, el tribunal competente para resolver la cuestión o para intervenir en el juicio es un tribunal colegiado integrado por 3 jueces técnicos y 2 jurados legos, que a ustedes los denomina la ley escabinos. También hay un principio procesal en nuestra ley penal, es que los actos, a medida que se van cumpliendo dentro de un proceso judicial, no se puede volver atrás, retrotraerse y modificarlos a gusto del acusador o de un juez, siquiera. Para eso está la defensa, para controlar en todo el proceso judicial de que las normas de procedimiento establecidas en el Código Procesal Penal de la provincia no sean incumplidas por ninguna de las partes. Y eso es una garantía del imputado al debido proceso y hacia la justicia. Porque en esto que se llama Código de Procedimiento están las reglas para poder juzgar a una persona.
Esto garantiza de que no tengamos, cual si fuera un monarca, como existía en la antigüedad, un sujeto que diga, yo creo que es culpable y entonces le voy a bajar el martillo y lo voy a condenar. Porque acá establece qué requisitos deben cumplir las partes en un juicio para que un tribunal llegue a una condena o a un sobreseimiento. Si se viola esto, se nulifican los actos. Y si se nulifican los actos, pierde todo efecto jurídico el acto que se tacha de nulo. Esto, por supuesto, es muy técnico y ustedes lo van a poder después charlar con los demás integrantes del tribunal. No solo que el juez de la instancia anterior reconoce no haber controlado la pieza acusatoria, en la cual entraría sin un incumplimiento de sus deberes, porque tanto la Constitución provincial como el Código le impone esa obligación al juez. Debe controlar la acusación fiscal. Es decir, es un filtro que no puede ser obviado y que el juez, por un principio de que el juez conoce el derecho, se supone es una especie de ficción, pero el juez conoce el derecho inclusive más que los abogados, no puede decir, ¿qué pasó? Tienen razón. La verdad que a mí se me pasó, yo no controlé, y llegamos a una pieza acusatoria que establece un tribunal que es incompetente. Como bien les dije, hay un artículo en nuestro código que dice que una vez que se aprobó con esta pieza acusatoria el juicio y se hace la autoelevación a juicio, esa autoelevación a juicio es inmodificable, es irrecurrible. Por lo tanto, cada vez que alguna de las partes dice yo cometí un yerro y quiero modificarlo, por un principio que se llama de preclusión de las etapas que ya cumplidas, no podemos volver atrás y modificar. Pero además, en materia de recursos, que es la posibilidad que otorga la ley para modificar un acto, es siempre y cuando la ley procesal establezca en favor de la parte que pretende recurrir la posibilidad de recurrir. Aquí específicamente la ley dice, es irrecurrible. Por lo tanto, si hay un yerro, al juez solo le queda una oportunidad para hacer con ese acto. Si detecta el yerro, no puede modificar el acto, sino que lo tiene que declarar nulo. Sobre todo cuando afecta garantías constitucionales en favor de un imputado. ¿Cuáles serían las garantías constitucionales que estaba afectando esta acusación fiscal que había determinado que el tribunal de juicio era unipersonal? La del juez natural. Nuestra Constitución Nacional, que es la ley suprema y la ley primera, establece que las personas tienen que ser juzgadas por los jueces que han sido determinados en la jurisdicción para el delito y para las personas que integran esa jurisdicción con anterioridad al hecho del proceso. Y aquí, nuestra Constitución provincial establece que los jueces que debían juzgar la causa eran un tribunal de jueces con 2 jurados legos escabinos, como lo llama la ley, que se integrara entonces con 5 personas y no un juez unipersonal. Bueno, esto mereció una serie de planteos, inclusive ante la Cámara, llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia este planteo, y el Superior Tribunal de Justicia devolvió la causa diciéndole al juez que había intervenido en la etapa anterior, mire, resuelva la cuestión conforme a derecho. No le dijo, mire, tiene razón el Ministerio Público Fiscal en recurrir lo que es irrecurrible. O consideramos que, como está afectada la competencia y esto es de orden público, entonces termino yo fallando como Superior Tribunal de Justicia y digo, no, mire, está bien, voy a aceptar que los fiscales no conocen cómo hacer su trabajo, el que hacen todos los días, y se equivocan en hacer una acusación fiscal, y 9 días después vienen y dicen, pero me equivoqué. Nosotros los abogados, cuando estudiamos Derecho Procesal Penal, se nos dice en la universidad, y lo dicen los doctrinarios, es decir, quienes escriben los libros que nosotros estudiamos, que la Fiscalía tiene lo que se llama la bala de plata, el one shot, un solo tiro para acusar a una persona. Y por eso es que lo tiene que hacer bien, porque si lo hace mal, la acusación cae. Entonces, el superior tribunal de la causa, el superior tribunal de la provincia, que es la máxima autoridad judicial, compuesta por la sala penal con 3 jueces, que se llaman ministros de justicia, no dijo,
esto está bien, vamos a mandar a modificar la acusación que el Ministerio Público Fiscal hizo mal y vamos a declarar entonces cuál es el tribunal competente. Sino que le dijo al juez de abajo, el inferior, el que había actuado mal, el que no había controlado nada, le dijo: resuelva la cuestión conforme a derecho. Entonces le devolvió la jurisdicción al juez inferior y el juez inferior entonces nos llamó a un incidente. No sin antes de que llegara la causa al Superior Tribunal, pedir en su momento, con la venia de la defensa, si podíamos modificar la acusación fiscal. Que si el defensor, que es el que tiene que garantizar de que no se le violen los derechos a un imputado, que en este caso vengo a ser yo, estaba de acuerdo con que se le habían violado los derechos al imputado, y si yo estaba de acuerdo en modificar la pieza acusatoria, la modificábamos. Como la defensa le dijo: no, señor juez, esto viola el principio de juez natural. Los jueces están establecidos por ley, con anterioridad al hecho, y se debe cumplir la ley. Ahora, si no cumplieron la ley, señores, hasta acá, el Ministerio Público Fiscal, y usted que debía controlar esto, porque yo corro contra la acusación. ¿Qué es lo que tiene que hacer la defensa en un juicio? La fiscalía acusa y el defensor tiene que ver cómo voltear esa acusación. Si se producen nulidades en mi cara y se producen violaciones a la ley ritual, a este código de procedimiento que determina cómo se juzga una persona, yo después puedo plantear las nulidades y pueden ser teoría del caso. Por eso es que entiendo que ustedes van a tener que... Bueno, entonces, como no contó con la venia de la defensa, porque esto era una nulidad absoluta, y como nulidad absoluta de la acusación, había que declarar esa nulidad y decirle a la fiscalía: mire, su bala de plata, su único tiro, su one shot, falló. Porque yo ahora no puedo elevar la causa a juicio ante un tribunal unipersonal cuando la Constitución me ordena, y es ley por sobre esto, de que tenía que ser un tribunal integrado por 5 personas. Y como el auto de elevación a juicio es irrecurrible, yo no lo puedo modificar ahora. Pero además no puedo ir para atrás, ¿sí? Y además tampoco estaban los plazos para un recurso. Pero ni siquiera vamos a hablar de los plazos para un recurso porque la ley dice que es irrecurrible. Entendiendo que el Superior Tribunal lo mandó a actuar conforme a derecho, el juez de la instancia anterior dijo: mire, no le voy a hacer caso a la defensa de que yo tengo que anular la acusación. Porque yo entiendo que la acusación la puedo dividir. Puedo decir que cuando el fiscal tuvo que determinar cuál era el juez competente, y ahí está equivocado, entonces podemos modificar solamente esa parte. Y no tomar, como dice la ley, de la pieza acusatoria como un todo, sino que la puedo tomar por partes. Esto no se lo permite la ley al juez. Entonces el juez me dijo: me parece una enormidad anular la pieza acusatoria porque estamos en presencia de un funcionario público, porque la acusación en principio era grave, era amenazas con arma, más allá de que ya lo habían sobreseído por falta de prueba, porque no se había podido probar el delito. Con lo cual, la verdad, que cuando la Fiscalía hoy expresa cuál es la génesis de todo esto, también debemos anoticiar, sobre todo a los jurados leos, de que cuando uno va a hacer una denuncia, en el ámbito que sea, sobre todo una denuncia penal, el Código Penal se le lee a la persona y se le establece y se le comenta lo que es el delito de falsa denuncia, que es aquella persona que denuncia un hecho como acaecido, como sucedido, cuando nunca sucedió. Esa persona se convierte en un delincuente después, si la denuncia, como en este caso, no se prueba y no se puede en ningún momento decir: no, efectivamente, Ale estuvo amenazando con armas a esta persona. Entonces, la denuncia no se probó. Y aquí está, inclusive, el disparate de este juicio. Sobreseemos porque no se pudo probar la denuncia e inclusive podría haber constituido el delito de falsa denuncia y todavía está en posibilidad mi cliente de
hacer esa denuncia y pedirle al Ministerio Público Fiscal que investigue la comisión del delito de falsa denuncia. Pero llegamos al absurdo de lo que termina demostrando el Ministerio Público Fiscal, que era un acto inexistente, porque no tenía pruebas, o podría configurar el delito de falsa denuncia. Después le exige al comisario que debía haber tomado esa falsa denuncia y llevarla adelante en una investigación en su propia contra. Pero eso va a ser material de los alegatos finales. Por último, el juez de la etapa anterior, sí, modificó la pieza acusatoria, modificó la competencia del tribunal, le planteamos que eso no era lo que correspondía y que necesitábamos que aplicara la nulidad de la pieza acusatoria y cerrar el juicio, que no elevara a juicio, ¿sí? Y que ese iba a ser el planteo de la defensa en adelante. ¿Ante quién? Ante el juez unipersonal que había designado ese juez anterior. Y ese juez unipersonal, por supuesto, después iba a decir, viendo la causa, de que, mire, efectivamente, lo que plantea la defensa, este juicio no debería haberse realizado nunca porque la pieza acusatoria adolece de un error fatal, que es haber mal determinado el tribunal de juicio. Entonces, lejos de declararse incompetente, el juez que hubiese recibido la causa tenía que declarar lo que no declaró el juez anterior, la nulidad. Se acabó todo esto porque todo está mal hecho. Entonces, si está mal hecho, no puedo imputar a una persona. Tendría que haber dicho el juez. Y no puede la fiscalía imputarlo. Y yo, como juez que no corresponde que actúe en forma unipersonal, puedo avalar la continuidad de esto. Y entonces haber declarado la nulidad de la autoelevación a juicio y por ende la acusación fiscal. Lejos también estuvimos de eso. El juez unipersonal no solo que hizo lo que a ustedes no les permitieron hacer en estos días cuando el otro día les explicaron cómo es, o les hicieron jurar el secreto de todo lo que van a vivir acá, de que no lo pueden comentar con nadie, de que no pueden tomar contacto con la causa en forma anterior. Cuando estaban todos sentados acá, les preguntaron la señora fiscal, cuando hizo su alocución, si sabían de la causa, si se habían enterado por los medios, si se le había comentado a alguien y demás, porque eso era motivo para a ese presunto jurado excluirlo, porque no debe conocer el tribunal de juicio la causa con anterioridad. Cuando llega la causa a otro juez unipersonal, ese juez, que no puede mirar la causa para atrás, se puso a revisar todo el expediente para atrás y todo lo que habíamos hecho y realizado las partes con otro juez. Para ahí decirle, mire, el juez que me acaba de mandar esto, yo no sé, no voy a emitir opinión sobre esto, pero esto no me compete a mí, porque la Constitución dice que es un tribunal integrado por 5 personas. Entonces me voy a declarar incompetente. Nuevamente, lejos de declarar la nulidad de la acusación y de la autoelevación a juicio por violar la ley, se lavó las manos, en este caso una señora jueza, se lava las manos y dice, yo me voy a declarar incompetente. ¿Y cómo me voy a declarar incompetente? Ah, porque habiendo leído todo lo que sucedió antes, cosa que no podía hacer esa juez, entiendo que soy incompetente. Y le plantea al superior de ella y del otro juez, bueno, que resuelvan a ver cuál es el juez competente. Ahí la Cámara dice, caramba, estamos en un problema. No, bueno, lógicamente es un tribunal de 5. Y ahí llega el superior tribunal después por una apelación de la Fiscalía y el superior tribunal dice, resuelva conforme a derecho al primer juez que actuó. Bueno, ese juez llamaba Caviglia. Y no resolvió conforme a derecho y nos trajo a este juicio, que desde el punto de vista de la defensa, aunque les parezca arrogante, es un mamarracho. Y es un mamarracho porque no se puede traer a una persona a juicio incumpliendo todo lo que dice acá adentro. Por lo demás, seguimos planteando nulidades. El otro día a ustedes los terminamos eligiendo a partir de las 2:30, porque hubo un planteo de la defensa contra este tribunal técnico, en el que rechazaron un recurso presentado por la defensa para que no se realizara la audiencia, porque entendíamos que frente a unas peticiones que había hecho
La defensa y nuestro Código de Procedimiento dice que toda petición realizada por las partes debe ser evacuada por los jueces. Cada vez que un juez emite una resolución dentro de un proceso, existen días para que quien hace la petición pueda apelar esa resolución, ¿sí? Pueda pedir su modificación. Y esos días son de cumplimiento absoluto. Tenemos días los abogados para apelar las decisiones de los jueces. En el caso del recurso que habíamos presentado teníamos 3 días. Lo habíamos presentado un día jueves, se cuentan días hábiles. ¿Qué quiere decir? Que el proceso se suspende, por más que resuelvan el mismo jueves, hasta que a mí me venzan los plazos para poder presentar un recurso, que eran 3 días después. Por supuesto, a ustedes los vimos el lunes, habían pasado 2 días. Es decir, nuevamente, violando garantías del imputado, se le coarta la posibilidad de interponer un recurso dentro del plazo legal de 3 días. Yo tengo hasta el tercer día para interponer un recurso. Y cada vez que un juez dicta una resolución, tiene que esperar para continuar con el proceso esos 3 días. En otros casos son 5 días y en otros casos son 10 días. En este caso eran 3 días. No, el tribunal que ustedes integran dijo, no, me voy a comer el plazo de los 3 días que tiene la defensa para recurrir el auto, si entiende que tiene que recurrirlo. Y nosotros presentamos un recurso y lo resolvieron la misma jornada que los estaban eligiendo a ustedes. Entonces, por no suspender el proceso, ustedes esperaron hasta las 12:30 la elección que hicimos. Cosa que correspondía. Ese también es un planteo de nulidad que va a haber que resolver porque la presentación de recursos implica, en el caso de condena, la posibilidad de recurrir la sentencia ante un tribunal superior con ese planteo de nulidad porque implica la reserva de recurrir. Por último, la defensa va a demostrar a lo largo de estas jornadas de juicio la absoluta inocencia del comisario inspector Ale, y eso es como hipótesis de máxima, y le diría que todo lo demás que vamos a decir también es de máxima. No hay acá una hipótesis de mínima, no hay un planteo subsidiario, el comisario es absolutamente inocente. Y es inocente porque actuó en cumplimiento de la ley, sin que haya habido ninguna omisión de su parte o incumplimiento de los deberes a su cargo, los que en todo caso honró. Y vamos a demostrar con los testigos de descargo y con los testigos de cargo también que va a presentar la Fiscalía, que el comisario actuó de acuerdo a la ley. Pero aquí hay un grave error de interpretación de cuáles eran los deberes del comisario por parte del Ministerio Público Fiscal en su acusación. O sea, ya les conté que el Ministerio Público Fiscal cometía errores al acusar a una persona, que incluso los cometía el juez que tenía que controlar esa acusación. Ahora que estamos en juicio les voy a contar qué otros errores cometieron con respecto a la imputación que tratan de hacerle a mi cliente. Mi cliente ha actuado siempre en el legítimo ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de garantías constitucionales que están a su favor y de todas las personas. Por lo tanto, no hay por qué restringírselas a mi cliente. Como viene pasando en este proceso, que a la defensa le coartan los 3 días para las apelaciones, para los recursos, y seguimos haciendo cosas, total, parecería ser que en el afán de hacer este juicio que aquí en la zona no se hizo nunca, es un buen caso testigo traer a un funcionario público para ver cómo nos sale. Bueno, en definitiva, va a quedar demostrado que el comisario inspector Ale es víctima de una persecución de antaño del Ministerio Público Fiscal. No es la primera vez que a mi defendido el Ministerio Público Fiscal intenta llevarlo a juicio. Esta es la primera vez que le sale más o menos bien. ¿Sí? Es más, hay un antecedente, un año antes del pedido de este juicio, de un sobreseimiento nuevamente fiscal realizado
por otro fiscal de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia, quien es hoy ministro de Seguridad, el doctor Iturriós, con la venia de los jefes de la policía, para poder hacerle un sumario a mi cliente y excluirlo de la fuerza policial a través de la amistad que mantenían con el fiscal Iturriós, quien es hoy jefe de la policía, el comisario García, Pinino para los amigos acá en Comodoro. Y a tal punto, el hoy ministro de Seguridad llevó a la máxima autoridad de la policía del Chubut a su amigo Pinino, que ese ya es un indicio de que es amigo, porque no estaba en condiciones de ascender a esa categoría, pero por disposición política en la fuerza policial, si el ministro de Seguridad así lo designa, deben los demás que están en jerarquía por arriba de él renunciar a esa jerarquía y permitirle al amigo del ministro que se convierta en jefe de la policía. Y esta va a ser una prueba que es de reciente aparición para la defensa en virtud de 2 amparos que ha realizado el comisario Inspectorale y que se acaban de resolver y que por eso vamos a, con la venia de ustedes, a incorporar como prueba de descargo y les vamos a mostrar cuáles son las causas anteriores en las que inclusive quien es hoy ministro de Seguridad actuando como fiscal ante el planteo de la defensa en esa causa anterior de que se tenía que ser recusado o excusarse porque tenía amistad con el denunciante, que era el jefe de la policía actual, García, después de 1 año de tener la causa guardada y amenazando a mi cliente a punto tal de mandarle una comunicación a un juez civil de que el amparo tenía que ser frenado porque él lo iba a imputar en los próximos 10 días, cosa que no hizo nunca hasta 5 meses después, cuando nosotros nos presentamos en el caso y le dijimos, ¿sabe que usted es amigo de los denunciantes? Usted perdió la objetividad, señor fiscal. Y si no, nosotros vamos a probar que usted es amigo. Y a punto tal usted es amigo y ha perdido la objetividad de que usted no trabaja en el edificio del Ministerio Público Fiscal. Usted trabaja con García en el área de monitoreo, en una oficina que le dio el ministro Mazzoni. Y usted parece haber abandonado a su compañero del Ministerio Público Fiscal porque le gusta mucho trabajar con la policía y se fue a trabajar en una oficina con la policía. Y me quiere hacer creer a mí que usted es objetivo cuando trabaja con el señor García, que lo denuncia el señor Ale, y que usted no se tiene que apartar de la causa. En ese momento, ante el planteo recusatorio de la defensa, el fiscal se confiesa. Uy, sí, la verdad que sí. Soy amigo de García y del otro denunciante. Y la verdad que me excuso de actuar, después de tener la causa guardada y bajo amenaza, y haberle informado a un juez civil de que lo iba a imputar por un delito, el mismo que el de hoy, incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero del 248, no del 249 del Código Penal. Me voy a apartar. ¿Saben qué pasó después del apartamiento del fiscal Iturriós? El Ministerio Público Fiscal en su conjunto conoció la causa, porque como el fiscal Iturriós es un fiscal de delitos contra la administración pública, parece ser que en el Ministerio Público Fiscal las causas de delitos contra la administración pública se encuentran bajo secreto y solo las manejan los fiscales que tienen esa función. Los demás fiscales no la conocían, ni siquiera el jefe de los fiscales. Frente a mi planteo, toma cartas en el asunto el jefe de fiscal y toma cartas en el asunto el jefe de los fiscales contra delitos contra la administración pública que tiene sede en Trelew, que vendría a ser el jefe de Iturriós. Le dice, ¿cómo que Iturriós tiene una causa hace 1 año y medio? Tratando como de amenazar a un policía que le hago juicio, que no le hago juicio, que informa por un escrito a un juez civil de que no puede continuar el juicio civil de amparo porque él lo va a imputar en los próximos 10 días y después pasan otros 5 meses hasta que se presenta la defensa y dice, ¿qué pasa acá? ¿Cómo? Usted es amigo, usted no se aparta, usted tiene un criterio de objetividad que cumplir por parte de la ley. Bueno, ahí se apartó. ¿Y qué pasó después? Toda la acusación hecha por el jefe, hoy jefe de la policía García, fue sobreseído mi cliente. Nuevamente sobreseimiento fiscal. ¿Pero por qué? ¿Porque no habían encontrado pruebas? No, porque la acusación era trucha. Y era tan trucha que lo que le imputaban es que mi cliente
no había actuado conforme a un instructivo del Ministerio Público Fiscal que decía que en los delitos tenían que investigar la brigada y no los comisarios. Pero le imputaban a mi cliente el incumplimiento de la ley, no del instructivo. Entonces, ¿qué terminó diciendo el Ministerio Público Fiscal en una amplia resolución, que después la vamos a aportar como prueba, de que lo enrostrado por el hoy ministro de Seguridad y fiscal en su momento, como incumplimiento de deberes de funcionario público, no era delito, pero sí pudo tener a una persona sometida a una denuncia nomás e informarle a otro juez de la jurisdicción de que lo iba a imputar porque era delito. Y después el Ministerio Público Fiscal analizó 10 causas en donde se decía que había incumplido los deberes, todas fueron llevadas a sentencia, las instrucciones que hizo el comisario Ale, y además se reconoció que eso no era delito. No se puede imputar a una persona por eso. Bueno, por lo tanto, en este caso también, ahora que el mismo Ministerio Público Fiscal, los ex compañeros del fiscal Iturriós, continúan su cruzada contra el comisario Ale, ¿para lograr qué? Porque acá estamos buscando la condena de inhabilitación por 1 año y la condena de multa de 12.500 pesos. Por un delito que ya les avisé que la Fiscalía sobreseyó. No hay amenazas con arma. Entonces, pero sí le voy a obligar a Ale que haya tenido que tomar lo que parecería ser, al no haberse probado, una denuncia falsa. Y entonces le vamos a decir que incumplió los deberes a su cargo. Nosotros vamos a demostrar que no hay incumplimiento de deberes y que actuó conforme a la ley.